Un saludo para los estudiantes de diseño, amantes de la fotografía y practicantes de la herramienta de Photoshop. En este caso nos encontramos en un tutorial para hacer un fotomontaje y nos vamos a enfocar, como vemos en la fotografía, en fotografías de producto. En este caso no cuento con un logo, sino que utilizo un texto para acompañar en este caso la imagen. Ustedes pueden requerir o pueden utilizar logos o también acompañar su imagen de texto. ¿Listo? Entonces arranquemos. Para esta ocasión o en este tutorial nos vamos a enfocar sobre el fotomontaje para fotografías de producto. Entonces, mientras voy abriendo aquí, importante tener en cuenta que dependiendo de lo que el cliente quiera transmitir, asimismo tendremos que relacionar tanto el producto como con el fondo. Por ejemplo, en este caso tengo la fotografía de un producto que en este caso es una zapatilla y un fondo que parece un poco como una discoteca. ¿Qué quiero transmitir en este caso? Que el producto eh, es para gente joven y además mirando un poco los colores del fondo, dar la idea de que es un producto que es unisex. ¿Listo? Para tener en cuenta y muy importante en el fotomontaje o para cualquier proceso en Photoshop es que no existe como una ruta definida o específica para hacer un fotomontaje. En realidad habrían distintas formas, como por ejemplo utilizar, qué sé yo, la varita mágica y empezar a borrar el fondo, por ejemplo en este caso, vamos a borrar el fondo de esta zapatilla, entonces podría borrarlo utilizando la herramienta de la varita mágica o podría utilizar el lazo o el lazo magnético, el poligonal y encerrar el zapato para crear una selección o utilizar la pluma. Hay muchas estrategias y yo voy a explicar una que considero que es rápida. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar, en este caso la herramienta de pincel, y vamos aquí abajo y vamos a seleccionar o a hundir este botón que es el botón de la máscara rápida. Entonces, cuando yo selecciono esta herramienta y tengo seleccionado también el pincel, yo empiezo, lo que hago es que yo pinto alrededor de la zapatilla o de mi producto. Entonces lo pinto completamente. Pero bueno, olvidé explicarles que antes de empezar a pintar hay que mirar los ajustes del pincel y bueno, lo primero que la dureza esté al 100%. Y segundo, que en este caso la forma en la que se esté pintando sea circular y en este caso, como lo dice aquí, vamos a colocar el cursor, sea un circular y definido, es decir, que pinta de forma uniforme. En cambio, este es mucho más degradado. Entonces vamos a colocarlo aquí en definido y lo que hacemos después de pintar el borde o el contorno del producto, lo que hago es empezar a rellenarlo con este color rojizo. Me aseguro de que no me quede absolutamente ningún hueco, porque esos huequitos después nos dan un poquito de problema. Listo. Ya lo tengo completamente pintado de rojo. Ahorita vuelvo y presiono el botón de máscara rápida y veo que se selecciona todo lo contrario, o sea, lo que está por fuera del área pintada. Entonces voy aquí a selección y utilizo la opción invertir. Invierto en este caso la imagen. Entonces aquí lo que voy a hacer es cojo la herramienta de lazo, ojo, la herramienta de lazo y escojo esta opción que dice perfeccionar borde de selección y me aparece esta ventana. Importante que tengamos en cuenta que esta ventana nos ofrece varias opciones. Entonces, por ejemplo, esta que es superponer sigue conservando ese color rojizo, pero en este caso por fuera del zapato sobre área negra. Digamos que dependiendo también del color del fondo, así yo mismo escojo la opción. Entonces, por ejemplo, este sobre blanco, pero yo lo voy a utilizar la misma opción que es superponer. Entonces, lo que yo hago es que sigo con la herramienta, en este caso, que es como una herramienta parecida a la del pincel, y lo que hago es empezar a rellenar
toda esa zona que me quedó vacía entre el zapato y el fondo. Lo relleno completamente y esto me va a ayudar a seleccionar mejor la zapatilla. Entonces pinto aquellas zonas donde yo vea que hizo falta con la herramienta, relleno esos huequitos y le doy OK. Entonces vemos que en este caso se empieza a cerrar mucho más el área de selección, pero nos falta todavía un poquito. Entonces voy a perfeccionarlo, podría seguir utilizando esa misma herramienta, pero voy a mostrarle cómo lo podemos perfeccionar. Entonces voy a abrir aquí el navegador y voy a ampliar. Entonces empecemos. Vemos que en esta zona aquí no está bien definido. Entonces yo cojo la herramienta nuevamente de herramienta de lazo poligonal, o podría utilizar incluso esta que es el lazo magnético. Voy a utilizar el lazo magnético. ¿Qué voy a hacer? Yo necesito quitarle estos pedazos que están seleccionados de más. Entonces, como voy a quitar, voy aquí en la opción y selecciono la que diga restar selección. Entonces, por ejemplo, esta es añadir y esta es restar. Le doy restar selección y lo que hago es que aprovecho que la herramienta de lazo magnético me permite, él va reconociendo el color y asimismo se va adheriendo para poderlo, en este caso cerrar. Se me perdió el, listo, punto de ancla se me había perdido, sigo acá. Entonces tiene una ventaja y una desventaja, y es que a veces cuando el color cambia bruscamente puede seleccionar un área que no deseo. Entonces como aquí está un poco borrosa la imagen, voy a utilizar mejor el lazo poligonal para hacerlo un poquito más preciso. Por ejemplo, aquí se me salió un poquito, entonces aquí lo que voy a hacer es añadir selección para que en este caso se perfeccione. Entonces hago lo contrario. Aquí me pasé mucho. Nuevamente voy a esta, que es la de restar área de selección o selección, y empiezo a encerrar aquella zona que deseo pulir. Aquí me quedó un poquito extraño. Bueno, voy a empezar a pulir toda la imagen y les digo que sigue a continuación.
aquí completamos toda la selección del zapato. Terminé de pulirlo y ya nos quedó en este caso lo que nos interesa. Entonces lo que voy a hacer en este caso es le doy doble clic para transformarlo en una capa, y lo que voy a hacer es que voy a invertir la selección. O sencillamente puedo hacer, le doy control C. En este caso voy a darle aquí en edición, que es copiar, le doy control C y le doy después control V, que es pegar. Yo lo hice aquí directamente desde la opción de la barra de menú, porque en estos momentos tengo desactivados los atajos. Entonces lo que hago ya es arrastrar mi producto hasta la otra fotografía. Entonces ahorita lo que voy a hacer es, bueno, aquí iniciamos la segunda etapa del fotomontaje. Ya hicimos el recorte del producto. Ahora lo que vamos a hacer es acoplarlo al fondo. Entonces esta es la segunda etapa. Agregarle los detalles que nos queden ahí por corregir. Hacer corrección un poquitico del color para que el zapato se parezca un poco a las tonalidades que está en el fondo. Y bueno, vamos a empezar. Entonces lo primero que voy a hacer es girar el zapato, que me quede en un ángulo que me interese. Voy a ponerlo acá y ahorita voy a ampliar un poco más el tamaño de este. Entonces le voy a hundir Shift para hacerlo de forma uniforme. Se me soltó un poquito. Bueno, y le voy a dar Enter. Listo, entonces veo que hay algunas zonas que no quedaron tan bien. Entonces eso pues por lo general en este proceso que utilicé para borrar el fondo a veces pasa. Entonces lo que hago simplemente es voy con la herramienta de borrador y lo elimino. Entonces le pongo un tamaño que me permita hacerlo rápidamente. Vamos a escoger este tamaño. Entonces lo que hago ya es un poco borrar y lo pulo. Entonces vamos a pulir esta partecita, siempre siendo muy cuidadosos. Podríamos haber utilizado también una opción de fusión, pero voy a mostrarles qué hacemos cuando de pronto necesitamos pulirlo. Entonces vamos a como vamos moviendo la imagen. Ahorita los detalles pequeñitos los corregimos al final. Entonces, primero con el borrador grande borro las zonas más amplias y ahorita cambiamos el tamaño del borrador para borrar las zonas más pequeñas. Entonces aquí estoy terminando de pulir un poco más la imagen porque nos quedó por ahí unas zonas como grises. Entonces lo que hago es borrarlo y listo. Listo. Entonces en este caso ahorita vamos a corregir este pedazo de aquí. Voy a colocar el borrador un poquito más pequeño, mucho más pequeño para poder borrar con facilidad, y voy a ampliar un poco más la imagen. Entonces, uy, aquí se me fue un poquito. Me devuelvo y corrijo esa zona. Esta zona no nos quedó muy bien cortada, pero aquí con el borrador lo voy a corregir un poco. Listo. Bueno. Listo. Aquí ya tengo mi zapato. Lo que vamos a hacer en este caso es equilibrar el color, en este caso el color de la zapatilla, para que quede equilibrado con el color de fondo. En el caso de este fondo vemos que hay dos tipos de iluminaciones, una azul y magenta. Bueno, antes de hacer el equilibrio de color voy a acomodar un poco
el zapato que me quedó un poquito, se me deformó un poco. Listo, esta es más o menos la forma del zapato. Eso es. Listo, entonces lo que voy a hacer es que equilibro el color, primero lo ubico bien. Este es el lugar donde yo quiero que esté. Voy aquí a imagen, ajustes y equilibrio de color. Como tengo dos tonalidades en la iluminación de fondo, lo que voy a hacer es que voy a tirarlo un poco hacia el magenta y lo voy a tirar un poco hacia el azul. Le voy buscando. Creo que en este punto parece estar iluminada por esas dos fuentes en la parte de atrás. Listo. Primero equilibrio el color. Ahora empezar a ponerle como detalles. Entonces, primero vamos a ponerle un piso. Supongamos que aquí se ve que hay un piso. Esta línea marca un poco lo que es el piso y también cambia la tonalidad. Pero si no tuviéramos el piso, ¿qué hacemos? Entonces lo primero es hacer una capa nueva. Pongo la capa nueva debajo del zapato. Escojo la herramienta rectángulo. Me aseguro que está en el color que deseo hacerlo. En este caso está en azul. Entonces queda en este caso en esta tonalidad. Aquí ya lo que resta es, voy aquí a filtro para que no nos quede esas formas como tan rígidas. Voy aquí al filtro y le voy a dar aquí donde dice desenfoque gaussiano. Él me va a pedir que rasterice la imagen. Entonces rasterizar quiere decir pasar de un vector a un mapa de bits. Entonces le doy en esta opción y le voy a dar en un punto donde yo considere que estaría bien. En este me gusta así. Es más, se crea como un halo de luz. Entonces le voy a dar OK y ahorita lo que voy a hacer es que en opacidad le voy a mermar un poco a la opacidad para que no nos quede como como tan intenso. Listo, que no nos quede como tan intenso. Listo. Incluso parece que la luz estuviera un poco como incidiendo en el suelo. Bueno, ahorita en este caso lo que vamos a hacer es hacerle la sombra del zapato en la parte del piso. Voy a ampliar un poquitico la imagen. Ahora voy a tomar el pincel y lo que voy a hacer es que voy aquí en las opciones, en la barra de opciones, y voy a seleccionar esta primera. Listo, que lo que hace es que me va a hacer un trazo que no va a ser con los contornos tan rígidos, sino que más bien viene degradado. Entonces voy a ampliar un poco más la imagen. Amplío un poquito más la imagen para poder pintar con detalle. Y, bueno, primero seleccionar el color, ¿no? En este caso negro. Y ahora sí empiezo. Si veo que la tonalidad no es la que yo deseo, si está muy clarito, entonces lo que voy a hacer es que voy acá nuevamente y le voy a subir un poco más a la dureza. Entonces ahora sí empiezo a pintar. Me vuelvo a donde considere que sea pertinente. Ya vi qué fue lo que me pasó. Estoy pintando con el pincel, pero la opacidad la tengo muy bajita. Entonces, si yo la pongo en 100, tengo un problema. Me equivoqué aquí. Y ya sé qué fue lo que me pasó. Y es que, básicamente, hice la sombra sobre la misma capa donde está el piso. Ahí hay un error. Entonces, lo que hago es primero pongo una capa que quede encima, ahora sí del piso, qué pena con la equivocación, para que no les pase. Aprendamos de los errores ajenos. Y lo que hago ahorita sí es, miren que ahorita sí me permite ver bien el color negro. Entonces ahora sí voy haciendo la sombra. La sombra va siguiendo la forma del contorno. Listo, en seguir la forma del contorno. Y aquí cuando vamos terminando lo que hacemos es meternos un poquito y listo. Aquí ya tenemos en este caso nuestra sombra. A esta sombra sí le podemos dar un poquitico de opacidad.
como para que no nos quede como tan marcada. Exactamente, ahí nos queda perfecto. Voy a alejar un poco y vamos a pensar qué otro elemento le podemos colocar. Ahora le vamos a colocar un reflejo en el piso como si fuese el reflejo de la zapatilla. Entonces lo que hago es selecciono la capa de la zapatilla donde está sola, le doy clic derecho, le doy duplicar capa, le doy OK y ahora la muevo para diferenciarla del fondo. Entonces lo que hago ahora es voy aquí en edición, le doy transformación libre, después le doy clic derecho, después de darle transformación libre y le doy voltear vertical y ella me la va a acomodar como si fuese en este caso un espejo de la imagen. Entonces aquí la voy a enderezar un poquitico para que me coincida bien con la sombra, la acomodo donde debe que quede completamente simétrico. Aquí muy bien. Y aquí ya lo que hago es en opacidad le voy a mermar para que parezca evidentemente que es el reflejo de la zapatilla. Aquí me queda por fuera de la imagen, entonces no hay problema. El resto de del reflejo. Entonces ahí no hay problema. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a colocarle eh, como una especie de una, digamos, como un marco, por decirlo así, un marco como de sombra o como de luz también como azulosa que acompañe y que además haga parecer que el centro de la atención y de la iluminación de esta imagen es la zapatilla. Entonces lo que hago es, bueno, primero le doy Enter para que se me apliquen los cambios. Voy aquí en esta opción que es crear capa de relleno y le doy donde dice degradado. Entonces en este caso me creo un degradado en color negro. Lo que voy a hacer es darle aquí doble clic y le doy después acá. Y lo que voy a hacer es que me voy a buscar un tono de azul que yo considere pertinente para mi imagen. Yo quiero que sea como un azul oscurito. Listo, no tan brillante como el otro. Le doy OK. Y ahorita le voy a dar para darle ese efecto, como les decía, que quede rodeado como por una especie de un marco, algo así por el estilo. Le doy aquí en radial y aquí le doy invertir. Y aquí donde dice escala le voy a empezar a mermar. Le doy OK. Vamos a verlo cómo se ve. Muy bien. Queda el efecto que les decía como si fuese una especie de un aura, como una especie de digamos, de tonalidad que puede ser como una sombra y que genera como un efecto como si el zapato estuviese iluminado en el centro. Entonces, bueno, esto en cuanto a esta parte final. Y bueno, para terminar, vamos a agregarle un título. Vamos a seleccionar el color. Ya tenemos bastante azul. Vamos a seleccionar como un color parecido como el otro que es como un magenta o un rosado. Y voy a colocar luce, o bueno, aquí no me quedó en el color que quería. Nuevamente lo ubico. Entonces le voy a dar ahorita así, luce con estilo. Y vamos a agrandarlo un poquitico. Caramba. Voy al centro. Y listo. Creo que esta sería en este caso el final de este proceso de fotomontaje de producto. Ahorita lo que hacemos al final es guardar como. Le doy en un formato que sea JPG. Y lo que me va a hacer ahora es combinarme absolutamente toda la imagen. Entonces, cuando voy a buscar en este caso
la imagen, veo que aquí queda completamente terminada. Creo que ha quedado muy bien. Se le ha dado ese toque cool, moderno y deportivo a la vez. Bueno, esto es todo. Como les decía, es importante aprender a manejar las herramientas que nos ofrece Photoshop para poder crear diferentes procesos y rutas de diseño. Bueno, eso es todo. Quedamos pendientes para una próxima ocasión.